Sí. Mi hermano, entonces vamos a comenzar este estudio haciendo una recapitulación, una especie de resumen para que nos pongamos en el trayecto, en el lugar en el que vamos en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos leyendo el capítulo 9 y esta semana vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 10. Recordemos que el libro de los Hechos es el segundo tratado a Teófilo, escrito por Lucas, y que este tiene como finalidad enseñar y contar acerca de esta segunda parte. ¿Qué ocurre después de que el Señor Jesucristo asciende y viene el Espíritu, su Espíritu Santo sobre los suyos, sobre los creyentes? Y si los evangelios nos cuentan lo que el Señor enseñó e hizo, aquí el Espíritu Santo es el protagonista en el libro de los Hechos, porque nos va relatando cómo obra el Señor en su espíritu a través de su iglesia. Y las consecuencias que esto tiene, cómo va expandiéndose de Jerusalén y va expandiéndose hacia lugares cercanos, hacia Samaria, por Judea, Antioquía, y finalmente cómo esto va llegando hasta otros lugares de aquel mundo conocido en la predicación de, de Pablo. Y es clave, recordemos, el versículo 8 del capítulo 1 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el libro de los Hechos nos va a llevar por ese recorrido en el cual los discípulos del Señor serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulos y momentos importantes que hemos leído en el libro de los Hechos. Bueno, primero la ascensión del Señor, cuando Él desaparece entre las nubes. Luego Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Esto ocurre 10 días después de la ascensión. Viene el Espíritu Santo ahí en aquel aposento alto, y en aquel mismo día hay un testimonio a los que estaban allí en Jerusalén, quienes escuchan en su idioma, en su lengua, escuchan las maravillas acerca del Señor. Luego viene la predicación de Pedro, ¿cierto?, que le da sentido y le da explicación a esto sobrenatural que estaba ocurriendo. Y empiezan a mencionarse al final de estos capítulos, de estos primeros capítulos, cosas muy, muy maravillosas acerca de la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el versículo 44 del capítulo 2 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El libro de los Hechos también nos describe cómo es esta iglesia que ha nacido ahí en Pentecostés, que ha cobrado vida y que ha comenzado a andar y que ha comenzado a ser el vehículo del obrar del Señor. ¿Cuál es el carácter de la iglesia? Que uno le llama iglesia primitiva, pero en cuanto a vida se expresa todo el potencial, incluso uno diría el máximo y gran potencial que tiene
la iglesia y que nos servirá de ejemplo desde aquel entonces por todas las generaciones al pueblo de Dios. Y al final de los capítulos eh, se describen cosas muy bellas acerca de la iglesia. Por ejemplo, el versículo 31 del capítulo 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 11 del capítulo 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Versículo 41 del capítulo 5, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Versículo 15 del capítulo 6, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hay dificultades también en la iglesia. No todo, como decimos, fue color de rosa. Hay dificultades externas y dificultades internas, ¿bien? Amenazas que vienen desde el exterior atacando a la iglesia, y también hay cosas que surgen al interior de la comunidad. Y tanto las amenazas que vienen de afuera como las amenazas que surgieron al interior, o las dificultades que habían al interior, son superadas. Y finalmente se describe al final de los relatos cómo se iban añadiendo más, cómo las iglesias tenían paz y cómo la palabra iba predicándose, cómo se hacían maravillas, cómo se hacían milagros. Estamos ahora en el capítulo 10 y estamos en la sección del libro de los Hechos en que la palabra comienza a salir de Judea. Hubo una gran persecución en Jerusalén y los hermanos tienen que comenzar a emigrar, huyen de la persecución, tienen que huir buscando mayor seguridad, buscando algo totalmente lógico, ¿cierto? Y comprensible, y en ese huir es que muchos llegan a Samaria, y eso sirve al mismo tiempo para que en Samaria comience a predicarse el evangelio y a expandirse el pueblo de Dios, ¿cierto?, a esa localidad. Entonces estamos en una sección en la que ya comienza a despegar este llamado del Señor a los discípulos de ser testigos no solamente en Jerusalén, en Judea, sino que también en Samaria. Lo otro es que estamos como en la bisagra entre lo que sería un evangelio y una salvación entendida principalmente hacia los judíos, y que ahora vamos a ver en el capítulo 10 que también los gentiles, los que no son el pueblo terrenal de Dios, ¿cierto?, de Israel, aquellos que no están en el pacto, aquellos que no conocen ni siquiera a lo mejor en profundidad la ley, la Torá, no conocen la Biblia, que por los judíos eran considerados inmundos, ¿ya? Ellos también van a poder tener la misma salvación, van a poder ser injertados, ¿cierto?, en el árbol. Entonces estamos en ese momento que es clave, que es en cuando el reino se muestra en todo su esplendor como algo abierto tanto para los que creen siendo judíos como para los que creen siendo gentiles. Y la iglesia entendida como la unión, ¿cierto?, de dos pueblos, tanto de los que creen siendo judíos como aquellos gentiles que creen al evangelio. Y también estamos pasando ya
a pesar de que se va a hablar de Pedro en el capítulo 10, de lo que sería el protagonismo que tienen los discípulos de un contexto más judío, ¿cierto? Más tradicional, más de lo que sería un mensaje hacia judíos, y vamos a pasar al ministerio de Pablo y lo que sería un mensaje en sinagogas principalmente hacia judíos, pero que finalmente Pablo se vuelca hacia los gentiles eh, por la dureza del corazón de los judíos. Entonces se está abriendo el mensaje hacia otros contextos, está despegando de Jerusalén, de Judea, y todo esto por supuesto se ha hecho en medio de grandes maravillas, grandes señales, una predicación potente, se ha hecho en medio de persecución y en un crecimiento y en un fortalecimiento de la iglesia, tanto en compañerismo, en amor, en la manera en que viven como comunidad y al mismo tiempo en cómo van creciendo y cómo muchos más van siendo añadidos. Así que vamos a leer el capítulo 10 y luego vamos a pasar a participar y a ir comentando este, este capítulo. Voy a compartir pantalla. Se ve muy chico, pero así voy a agrandar un poco más. Bien. Pedro y Cornelio, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, les hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y la acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, vamos a llegar hasta ahí con la lectura. Llegar hasta ahí con la lectura. Bien, entonces ahí tenemos el capítulo 10, son hartos versículos, pero con la ayuda del Señor vamos a ir comentando y explicando y también aplicando a nuestras vidas lo que hemos leído. Así que por ahora dejo hasta acá mi participación y queda abierto
abierto la reunión para que podamos ir comentando y compartiendo acerca de este pasaje. Bien, yo voy a hacer una pequeña participación en cuanto a, desde el capítulo 8, 9 y 10, encontramos que las palabras recurrentes son levántate. Sí, eso lo mencionó Felipe en una de las reuniones anteriores, cuando el Señor le dice el ángel del Señor, le habla a Felipe y le dice, ve, le dice Felipe, levántate y ve hacia el sur. En el 9 vemos que Saulo de Tarso, en el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad. Luego Pedro le dice a Eneas, levántate y haz tu cama. En el capítulo 9, verso 11, el Señor le dice a Pablo, antes de Eneas, le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. En el 10, verso 13, le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. En estos 3 capítulos nos están hablando de una acción, levantarse. Todo lo que es en la iglesia, ya la iglesia comienza en acción en el capítulo 1, verso 8, cuando el Señor le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Capítulo 8, 9 y 10 son, la verdad que son insignes, por decirlo así, pues aquí vemos a los 3 pueblos de la tierra, donde están los hijos de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Están representados el hijo de Cam en el etíope, porque Cam significa oscurecido por el sol. De los hijos de Sem, Saulo de Tarso, y los hijos de Jafet en Cornelio, pues Jafet pobló todo lo que es Europa. Todos los descendientes de Jafet poblaron Europa. Y encontramos aquí a un centurión llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana. Las características de este centurión, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos aquí a un hombre con una religión, y le vemos que tenía una vida de piedad, como nos dice allí en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Luego dice, ejercítate para la piedad. La vida piadosa es una vida cercana a la persona del Señor. Un hombre piadoso, temeroso de Dios. El principio de la sabiduría, nos dice la Escritura, es el temor de Jehová. Era piadoso y temeroso con toda su casa, no tan solo él, sino que su mujer, sus hijos y también los que vivían o los que estaban bajo su techo. Y luego este era un hombre que tenía obras, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenía un ejercicio de oración, tenía una vida piadosa, tenía una vida de obras. Ahora, ¿qué es lo que pasa con él? Cuando el Señor le habla, porque vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cuando vemos la hora novena, el día comenzaba a las 6 de la mañana y la hora novena serían las 3 de la tarde más o menos. En los 3 capítulos, en el 8, 9 y 10, vemos que el Señor trabaja a 2 manos. Trabaja con Felipe y trabaja también con el etíope.
le habla a los dos. En el capítulo 9 vemos que el Señor le habla a Saulo, pero también le habla al que habría de imponerle las manos a Ananías. Allí le habla a Pablo y le habla a Ananías. En el capítulo 10 vemos que el Señor le habla también, le habla a Cornelio y luego le hablaría a Pedro allí en Jope. Cuando Pedro estaba perplejo por la visión, como se ha leído, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Dice que era la hora novena del día. Dice, mientras ellos iban de camino, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y el Señor le muestra en una visión a Pedro que no debía llamar, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le dice, Señor, no, como judío, como hebreo, le dijo, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y luego le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y luego, él le dice, el Señor le dice, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En todos los capítulos, en el 8, 9 y 10, nos habla de levantarse, nos habla de ir a la acción, Y él asiste a la casa de Cornelio. Ellos dijeron, cuando llegan, le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndolo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes. Cuando vemos que él llega a la conclusión que el Señor no hace acepción de personas, Y este es un mensaje para todos los que estamos en esta plataforma virtual, de que el Señor no hace acepción de personas, sino que se compadece de todos los hombres. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y sean salvos, nos dice la Escritura. Y la verdad que me llama la atención tan reactiva que es la palabra levantarse, ir, acudir. Sí, nos manda a ir a la acción. Esto es una exhortación, no para estar en una vida pasiva, sino que en una vida activa delante del Señor. Por lo menos hasta aquí dejo mi participación. Si hay otro hermano que pueda tal vez compartir algo también. Bueno, ¿Está Omar por ahí? Sí.
abierta para participar. Ahí sí. Eh, es una granja, a lo mejor para nosotros no nos sorprende ni alcanzamos a dimensionar lo que significa el hecho de que también los gentiles podían tener salvación. Eh, que podían recibir el don del Espíritu, porque gran tema también los grandes temas. El versículo 47 dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua que no se han bautizado, recibido el Espíritu? Es, que es santísimo, porque allí mora la presencia, viene el Espíritu Santo sobre eso. Eso dice común, Dios mismo puro, que Pedro no lo llame impuro. Entonces, cuando como lo recibieron en Pentecostés, y uno tiene, todos los que hemos creído hemos sido limpiados, hemos sido purificados, hemos sido hechos santos para poder recibir el Espíritu Santo. Y eso es, ese poder se puede aplicar a todo el que cree, independiente de la nacionalidad, de quien sea, de lo que haya hecho. Que el Señor lo que purifica, uno no puede llamarlo común, no puede llamarlo impuro. Ese es el alcance de la cruz, y eso es lo tremendo de recibir el Espíritu Santo, de que uno se convierte en morada de Dios mismo. Y esa morada tiene que ser santificada, tiene que ser purificada. Y es maravilloso que la cruz ha logrado eso. Nadie puede recibir nueva vida, recibir al Espíritu Santo de Dios para morar en su vida, pero no la ha purificado primero. Si Dios mismo, mediante el sacrificio de Cristo, no le ha limpiado. Y eso es lo que ha ocurrido todos los que hemos creído, y es lo que puede ocurrir en alguien que cree, que confía en el Señor Jesucristo. El Señor viene y enamorar en una vida que es limpiada en un sentido radical para que Dios habite en ella en aquel mismo día. Y eso va a traer repercusiones, va a traer una pequeña polémica, pero una comprensión nueva a todos los entes que es el capítulo. Así que eso quería comentar.
Se cayó, parece el... Sí, ¿Ya? Sí, ya está. estamos bien ya. Saludos a todos los hermanos. Me conecté ya a mitad de la reunión, pero podríamos ir orando para con... ¿Vemos, hermanos? Antes y Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has permitido reunirnos el día de hoy, para aprender de tu palabra, Padre, para aprender cómo tu evangelio ha sido predicado a toda criatura, para saber cómo el mundo ha llegado a conocer a tu Hijo, el Señor Jesucristo, Padre. Te agradecemos por este estudio. Te encomendamos que tú dirijas todas las cosas, Padre, dirijas nuestras vidas también, que tú nos guíes en todas las cosas. Agradecemos, Padre, te pedimos que cuida a cada hermano, a cada hermana de nuestra congregación, de los que se reúnen con nosotros, Padre, que tú les bendigas, que cuide cada una de nuestras vidas, Padre. Te agradecemos y te encomendamos todo en el nombre del Señor Jesús.